¿Sería posible garantizar que cada ciudadano, por el hecho de existir, recibiera desde su nacimiento hasta su muerte una renta mensual suficiente para vivir? La idea de una renta básica universal ha adquirido impulso a raíz de la grave crisis desatada por la pandemia, pero hace ya tiempo que dejó de ser una propuesta marginal y es debatida en foros internacionales. Sus opositores alegan que ningún país puede permitirse repartir dinero regularmente a todos los ciudadanos. Pero ¿es realmente así? ¿Sería la renta básica universal una imposible carga para la economía o una herramienta para sacar de la pobreza a millones de personas y aumentar la productividad? Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a abordar el concepto de renta básica universal y, con la ayuda de algunos expertos, analizar los pros y contras, su viabilidad y sus posibles implicaciones. Para empezar, ¿qué se entiende por renta básica universal? La renta básica universal es una asignación monetaria a todas las personas para toda la vida, no sujeto a ningún tipo de condicionalidad o contraprestación, que tiene por propósito garantizar la existencia de todas las personas y la satisfacción de sus necesidades básicas por el simple y poderoso hecho de ser personas. En muchos países se otorgan diversos tipos de subsidios condicionados, pero la renta básica universal es una idea cualitativamente muy diferente, porque esta debe otorgarse sin condiciones, independientemente de si la persona acepta o no un empleo, o de si es rica o pobre, es decir, se entregaría a todos, por eso es universal, y además para toda la vida. Pero este modelo plantea cuestiones fundamentales como su financiación, su impacto en el mercado laboral o si sería posible aplicarlo en cualquier parte del mundo, por ejemplo, en América Latina. De esto nos vamos a ocupar en un minuto, pero vayamos por partes. En primer lugar, ¿es económicamente sostenible que todo el mundo reciba un dinero desligado del trabajo, incluso de la obligación de trabajar? Ese es el problema más importante que veo yo con la renta universal básica, es que quita la necesidad de trabajar. Esto puede ser bueno si una persona tiene algún tipo de impedimento, pero para mucha gente el trabajar da sentido a la vida. Y además, yo creo que el estado de bienestar descansa, su financiación descansa en una población amplia, empleada, que puede pagar impuestos. Y si quitamos esto, los gastos del estado de bienestar no se pueden mantener. Pero los defensores de la renta básica universal no están pensando en que la gente deje de trabajar y no pague impuestos, sino que tenga garantizado un mínimo que le permita subsistir sin necesidad de aceptar cualquier empleo por miedo a quedarse sin comer. Aún así, ¿no fomentaría esto la holgazanería, como mantienen muchos de sus críticos? De ninguna manera, ese es un prejuicio que hay sobre los pobres. En la medida en que hay mayor seguridad económica, hay mayor capacidad de innovación, hay mayor apego a los procesos laborales y hay mucho mayor capacidad de elevar la productividad. Entonces, seguramente sociedades con altos niveles de bienestar van a ser también sociedades con niveles de productividad y dinamismo económico mucho mayor. Pero, ¿por qué darles también dinero a personas con altos ingresos o con un gran patrimonio? ¿Tiene sentido desde el punto de vista económico y ético darles dinero a personas que no lo necesitan? Uno de los problemas que veo yo con esta política es que va en contra de un valor que tenemos en la mayoría de las sociedades, que es redistribuir algo, la renta de los más ricos hacia los más pobres. La renta básica universal va a todos, independiente del nivel de ingreso. Entonces, esto no concuerda en nada con este objetivo. Sería mucho mejor dar algo a los pobres en vez de a toda la sociedad. Primero hay que asumirlo no como que se da, como que es beneficencia o caridad. Es un derecho humano. Y por ende, los derechos son por definición universales. Segundo, definir quién lo necesita y quién no lo necesita también implica dilemas éticos. Es decir,
La idea de la renta básica está mucho más pensada en la lógica del sufragio universal, que es propio de todas las personas. Tener las necesidades materiales básicas cubiertas como derecho humano es algo que no cumplen la gran mayoría de los países. ¿Por qué los defensores de la renta básica universal la consideran tan necesaria, sobre todo en una región como América Latina? Porque tenemos un grado muy alto de inseguridad económica, porque para ejercer una vida plena, libre, independiente, lo más autónoma posible, pues se requiere de las condiciones materiales para hacerlo. Esto es darle poder a todas las personas para estar en capacidad de decidir sobre sus proyectos de vida, sus aspiraciones, su manera de convivir en sociedad. Es una sociedad en la cual tendríamos resueltos los problemas de la pobreza y los de la inseguridad económica extrema. La pandemia ha hecho aumentar la pobreza y ha puesto al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan a las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social. Se estima que en 2020 unos 22 millones de personas cayeron en la pobreza en la región, con lo que el número de pobres aumentó a 209 millones, es decir, al 33,7% de la población. Paradójicamente, en el primer semestre de 2020, la fortuna de los 73.000 millonarios de América Latina aumentó en casi 50.000 millones de dólares, según un informe de Oxfam. Esta situación ha desencadenado el estallido social en varios países, como Chile o Colombia. Una de las reivindicaciones de las protestas es precisamente la introducción de un ingreso básico a familias más necesitadas, una medida que también promueven los defensores de la renta básica universal, que esperan que esto sea el principio de su implementación gradual. La pregunta del millón es cómo financiarla, sobre todo en un contexto de elevado déficit fiscal debido al alto costo de la pandemia. Se podría financiar subiendo los impuestos a los ingresos más altos, pero tenemos que hacer eso ya de todas formas. Estamos todos en déficit. Entonces, añadir un gasto fuerte, estructural de más, no es aconsejable. Es financiable mediante una reforma fiscal adecuada. América Latina tiene una estructura tributaria basada en impuestos indirectos, impuestos al consumo, pero obtiene muy poca recaudación por patrimonio, por ingresos personales o por impuestos a las herencias. El impuesto al patrimonio en la región corresponde en promedio al 1,8% del PIB, mientras que en los países de la OCDE, por ejemplo, es más del 8%. Es decir, en América Latina los ricos casi no pagan impuestos. Además, hay pérdidas debido a la evasión y elusión fiscal equivalentes a un 6% del PIB. La necesidad de una reforma fiscal en el sentido de una mayor redistribución de la riqueza es, por tanto, una de las grandes asignaturas pendientes en América Latina, la región más desigual del planeta. Según datos de 2017, el 10% más rico de la región acumulaba el 68% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre solo accedía al 3,5% de la riqueza. ¿Sería entonces la renta básica universal una posible solución contra la desigualdad? Lo veo como una posibilidad un poco perezosa. Mejor posibilidad sería que la gente trabajara, cogiera trabajo, lo que fuera, formal, y entonces se diera una subvención al ingreso. Es decir, que tengamos en la cabeza un ingreso objetivo que todo el mundo debería ganar, entonces que la gente trabaje, que reporte los ingresos, si no llegan a ese nivel, le damos una subvención. Evidentemente cuesta dinero, costará menos que la renta universal básica porque empezamos con un ingreso y hacemos un suplemento a ese ingreso y no lo damos a toda la sociedad. Subvencionar el trabajo precario, que son la mayoría de los empleos en América Latina, sería muy caro y un modelo además muy diferente al de la renta básica universal, pero también impagable sin una profunda reforma fiscal en el sentido de una mayor distribución de la riqueza.
Y llegamos al final de este vídeo. Se esté o no de acuerdo con la idea de una renta básica universal, a mí me parece un debate apasionante y necesario. Y para sus defensores, su meta va más allá de luchar contra la pobreza. Por supuesto, es un reordenamiento de la sociedad. O sea, es una redistribución del ingreso, evidentemente, de los sectores más acaudalados a los menos acaudalados, pero es también una redistribución de poder y lugar social. Es decir, permite que las personas puedan tomar decisiones propias sin tener que estar subordinados o subordinadas a quienes tienen los recursos, a quienes pueden influir sobre el curso de vida de las personas, aprovechando la condición de carencia, exclusión y privación de millones de seres humanos. ¿Y ustedes qué opinan? Yo me voy ya, pero estaré muy interesada en leer sus comentarios. ¡Hasta pronto!